Com us dèiem, avui ens acompanya el Gran Wyoming. Bona tarda, buenas tardes. Què tal? Què tal? El Gran Wyoming ve avui a divendres a presentar-nos el seu últim llibre, De rodillas Monzón. Pero me parece que no lo acabo de pronunciar del todo bien. Esto merece una exclamación. ¿Cómo se diría? ¿Cómo... Sí, no, Di tú el título, a ver. Bueno, aquí sería Monzó, pero es Monzón. De rodillas Monzón. Porque De esto... rodillas Monzón. Monzón. ¿Y esto por qué? Apellido aragonés, Sí. Monzón. Pero luego ha dado la vuelta. Aquí hay Quim Monzó, también, que es escritor. Y tant, Quim Monzó, que justamente Sí, ahí era el protagonista del Fuera de Serie. Por cierto, haces una descripción de cómo viste tú aquella época de tu infancia, cómo la veías. Sí. Dices que una cosa muy bonita, al empezar, que en ese tiempo, cuando uno es niño, todo se ve en primeros planos, sin referencias ni coordenadas. Eso del primer plano, de ver la vida... en primer plano, mira, ahora Emili te está haciendo un primer plano Un primer plano, madre mía. A ti, ay, que uno cuando se ve en primer plano, ¿qué? ¿Qué No, pasa? lo que quiero decir es que los niños solo ven lo inmediato, ¿no? O sea, una lagartija capta toda su atención. O sea, un niño de 4 años está en el Palacio de Buckingham, pero lo que se va a fijar es en la hormiga. Y ahí va, se pone de rodillas y se pone a jugar con ella, todo el resto. O sea, no tienes una referencia que te permita saber hasta qué punto estás viviendo una situación única o que no volverás a ver. No tienes reverencia, ni siquiera un bagaje ni intelectual ni cultural para calibrar las cosas, no. ¿Tú fuiste feliz de pequeño? Sí, totalmente. A pesar de que te tocó vivir una época muy complicada, políticamente hablando, que es la época que Sí, tú cuentas en este libro. Claro, pero yo los de 50 pequeño, o 70. de dictaduras y de Sí. cosas de gobierno, eso ha sido cuando he sido mayorcito, cuando me he enterado de que iba eso. Pero antes los niños tenían espacio y tenían mundo propio, y esto las echa mucho de menos. ¿Qué echas de menos en los niños que ves hoy en día? ¿Por qué hablas de esta diferencia, ¿no? Haces una diferencia entre los niños de aquella época, los niños actuales, podríamos pensar, ¿no? Estos niños actuales viven una época de libertades, lo tienen todo. Pues, ¿qué les falta? Todo lo contrario. Los niños viven una época de confort, es muy distinto. Los niños están constantemente rodeados de adultos, y el adulto al final es represión, evidentemente, no es libertad. Un adulto te está protegiendo, pero también te está cortando todo. O sea, los niños de antes estaban llenos de costras, ahora los niños no llevan costras. Yo no recuerdo ningún momento en la infancia en que no tuviera, si no las dos, por lo menos una rodilla con una costra. Pero los codos, todo, y los niños se caían de los árboles. Un niño no se sube en árbol. Es que un niño ya es, estate quieto con eso que lo vas a tirar. Ten cuidado con eso, no te lo metas en el ojo. Esto se dice sea el calibre que sea de la cosa. O sea, que no se refiere uno solo a un palillo. Yo de pequeño nos regalaron, un señor del barrio trabajaba en una cosa de instrumental quirúrgico y nos regaló un estuche. Tú imagínate, con 10 o 12 años teníamos un equipo de bisturís. ¿Te imaginas ahora si es que son los objetos de plástico y pone prohibido para menores de 5 años? Es otro mundo. Los niños, fundamentalmente, el mal que les acosa es que están rodeados de adultos, y los adultos somos tóxicos. ¿En qué? Pues que tenemos toda una historia detrás que, quieras que no, si nos influencia, tenemos un aura que transmitimos. Los niños tienen que estar con niños y evadirse. Te voy a poner un ejemplo concreto. A ver, yo en mi barrio, pues si nos juntábamos 15 o 20 niños, que esto es impensable, o sea, terminaba de comer y la frase que daba felicidad a un hogar era me voy abajo, y un portazo. Sí, sí. Esto era fundamental. Y entonces tú volvías a la hora de cenar y ¿dónde has estado? Por ahí, se acabó. Esta era toda la relación paterno-filial. Entonces esto permitía que los niños, esos 20 niños, tuvieran un mundo propio, con sus propias ideas, sus coordenadas, sus historias. Es decir, yo nunca supe si los padres de mis amigos había un maltratador o un alcohólico. Esto no. No pasaba, no se decía. Cuando tú entrabas, esto era como eso de Narnia o Alicia a través del espejo. Tú cuando salías a la calle entrabas en tu mundo, en tu propio mundo. Esto ha desaparecido totalmente. O sea, que crees que trasladamos a nuestros hijos muchos de los problemas que vivimos nosotros. Claro, y aparte que lo están oyendo. Están todo el día escuchando las conversaciones de los mayores. Viendo programas de televisión de mayores también. Claro, es que cuando uno es mayor ya es mayor para toda la vida. Entonces uno tiene que vivir espacios propios. Ahora, por ejemplo, pues lo que más se vive es la adolescencia, porque como no existe, el exterior es muy agresivo y los jóvenes ni tienen trabajo ni posibilidad de encontrarlo, pues han estirado la adolescencia y ahora un chaval de 25 años es como antes uno de 17. Entonces no quieren madurar porque saben que no hay ningún atractivo en el futuro, ¿no? Esto antes era al revés, antes estaba la gente frita por emanciparse. Sí, bueno. Tú te emancipaste y te fuiste a Ámsterdam, luego llegaremos al viaje a Ámsterdam, pero en cualquier caso, cuentas la España de los años 50, 70. ¿Qué queda de aquella España? ¿Queda algo? No, no queda.
nada, absolutamente nada. Es un mundo, por eso he escrito el libro, porque es un mundo ignoto y remoto. Y para mí está a la vuelta de la esquina. Es un mundo que para mí es totalmente coloquial y que es el mundo donde yo me he criado. Pero es increíble lo que ha podido llegar a cambiar. Es que el mundo ha cambiado más en los últimos 30, 40 años que en los anteriores 2000. Es decir, que cuando yo llegué, yo relato ahí mi llegada, porque yo venía de Madrid, que era un mundo muy concreto, y como niño solo conocía ese, y cuando llegué al pueblo de mis abuelos, que era un medio rural, un pueblo muy apartado, porque no pasaba la carretera general, entonces yo vi allí por la noche, pues había cientos de caballerías que estaban bebiendo del pozo en la plaza. Es decir, yo conocí el mundo como lo vio el Cid Campeador, y esto ya ha desaparecido totalmente, claro. Te estás refiriendo a la Puebla del Salvador. Sí, provincia de Cuenca. Cuando tú vas a ese pueblo, te vas en un autobús, en un autocar. ¿Tienes 5 años? Cuentas en el libro. ¿Cómo es esa experiencia? Porque también es una experiencia bastante dura. No sé si ahora hablo yo desde la óptica de alguien que nunca en la vida dejaría a un niño subirse a un autobús con 5 años y que se fuera... Bueno, me estás dando la razón en lo que te decía de la represión. La superprotección de nuestros hijos. Bueno, es lo normal, tampoco... Pero sí, por ejemplo... ¿En aquella época pasaba? O sea, claro que pasaba. A un niño se le llevaba al pueblo de los abuelos y te subiste al autobús. Vamos a ver, yo por ejemplo, yo recuerdo sobre todo porque me lo han estado contando luego muchas veces. Yo tendría 4 o 5 años, yo era muy cabezón y ya para siempre ha sido así. Entonces, ¿Sigues ahora más quizá? Sí, igual. Lo que pasa es que el mundo ahora ha cambiado, cada vez es más convencional y yo ahora en vez de cabezón soy radical. Antes no, era un hombre normal. Pero yo con 4 o 5 años, mis padres no me daban no sé qué cosa y me lancé corriendo contra la pared y me hice ¡bum! Y me caí de culo, ¿no? Entonces, claro, esto en el mundo actual sería psicólogos, tal, y sobre todo ya un tema de conversación infinito, ¿no? ¿A que no sabes lo que me ha pasado? Me ha pasado esto. Mi hijo, el mediano, se ha tirado... No llores, mujer. Entonces era, qué coñazo de niño. No vais, se tira contra la pared. Y siguieron hablando de sus cosas. Sí, lo que sí que lo celebraban como una anécdota graciosa. Pues en esto ha cambiado radicalmente. ¿También? Y luego me habías hecho una pregunta, pues yo he contado lo que me da la gana, perdona, pero... Me habías comentado algo de... Te estaba diciendo justamente lo de la anécdota del autobús, del autobús. Que no me la tomaba yo como una anécdota porque me ha sorprendido que a un niño de 5 años lo pusieran en autobús y apá, que te eso era un viaje a la luna, no era un autobús. Es decir, tú salías a las 2:30 de la tarde, Autorres concretamente, y llegabas a las 11 de la noche para hacer 200 y pico kilómetros. Todo se iba parando en todos los pueblos. Pero efectivamente tú dejabas a un niño allí. ¿Y cómo era la vida dentro del autobús? Porque claro, bueno, que yo era todo un caos. Un caos, todo el mundo hablando, todo el mundo gritando. Incluso se entablaban conversaciones de un señor con 3 filas más atrás, a voces, pero todo el mundo estaba allí. Y luego, por supuesto, decían, deje al niño aquí, que no pierda usted cuidado, que ya me hago cargo yo del niño. Y tú allí pues te podías cagar, te podías mear, podía pasar cualquier cosa, estabas allí. Pero sobre todo, más que duro, los niños les pasa un poco como si tienes una perrilla, ¿no? Que tú lo dejas en un sitio y tú no sabes si eso es para siempre. Esa duda te queda, ¿no? Tú no sabes si te están mandando ya y ya te han ubicado para el resto o si algún día vas a volver. Entonces la mirada de mi padre no era tanto como no me metas en este autobús, sino esto es un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Porque esto los niños no lo saben. Claro. Los niños están acostumbrados. En aquella época. Los niños saben que todo lo que les cuentan es una milonga. Es una milonga, comete eso y todos los niños ya... Entonces, claro, cuando llega el momento de la verdad, ellos nunca saben. Por lo menos yo, cuando era pequeño, no sabía. Decía, ¿esto coño cómo es? ¿Me voy a vivir con mis abuelos o voy a estar una temporada? ¿Éramos más inocentes en aquella época o son más inocentes nuestros hijos? Yo creo que un niño de ahora con 10 años puede ver películas porno, ¿no? Entonces, seguramente cuando no están sus padres en casa y hombre, delante de los padres no creo. Evidentemente, porque pero además no es precisamente cogen el mando a distancia y se las ponen a la carta. Yo creo que sí. Posiblemente. Yo creo que sí, o sea, cuando uno ve siempre, pues los niños se inician en la bebida a los 13 años, su primera experiencia sexual es una media de 14 y tal. Uno siempre piensa que son los hijos de los otros. O sea, piensan que sus hijos nunca entran en las estadísticas, ¿no? Pues no, quiero decir que ahora un niño, yo creo que llega demasiado pronto a determinadas cosas y lo hace, porque esa es la fechoría. Eso es lo que sustituyó cuando yo era pequeño a un playboy, que había uno que corría por todo el colegio, ¿no? Y entonces decía, ¡ay, va! Y te enterabas dónde estaban los órganos genitales femeninos. Porque los niños lo pintábamos siempre aquí en la tripa como si fuera una cesárea. Pintábamos ahí una raya con un paréntesis. Tampoco sabíamos para qué servía eso. Pero pintábamos una chica desnuda que era un monigote con eso. Pero bueno, es un mundo. Ahora los niños tienen acceso absolutamente a todo. Pero fundamentalmente yo creo que se ha sustituido el mundo de lo que era el foco, el mercado. Los niños siempre, o sea, la calle era el paraíso. Eso se ha sustituido por la pantalla, que es infinitamente más atractiva, ¿no?
Ahí pasa todo. La ventana ahora no es la que da a la calle, es la ventana del ordenador. También es más incontrolable, es lo que decíamos antes. Sí, sí, tú le puedes poner ahí, le puede escapar, como se dice habitualmente, todas las páginas que quieras, que al final encuentra un recurso, y si no, ya se van a casa del amigo, que sabe meterse en el ordenador de su padre. Eso es una guerra perdida. Quizá por también esa sobreprotección es porque las familias, digamos, que tienen menos hijos, ¿no? Antes las familias tenían 3, 4, 5 hijos, 8, y los padres no podían estar pendientes solo de uno de sus hijos, ¿no? Y entonces todo era diferente, tampoco la atención no se repartía entre... Claro, la gran diferencia es que antes los hijos eran inevitables. O sea, no era un proyecto de vamos a planificar y el 14 de febrero vamos a ver si te quedas embarazada y si no buscamos un sistema. No, no, esto no era así. Los niños estaban. Y entonces ahora un hijo es un proyecto de vida. Fundamentalmente eso. Y entonces la gente se vuelca en eso. Entonces la cantidad de cosas que te pueden contar. Yo creo que un niño de ahora, en sus 6 primeros años de vida, tiene más bagaje visual y gráfico de fotos y vídeos que John Fitzgerald Kennedy en toda su carrera. Esto es una realidad que te puedo objetivar, porque claro, cuando te empiezan a llegar de sobrinos, de cosas, ¿no? Sí, sí. Que dices, bueno, pero ¿esto cómo es? Y cualquier niño, y los niños hacen ya todo de cara al móvil. O sea, a veces les hacen repetir, mojar el pan, porque les ha hecho gracia, hazlo otra vez, ahora te voy a grabar. Y se están criando en una especie de cosa rara, pero se convierten en otra cosa. Y fundamentalmente, ya te digo, pasan a formar parte de un mundo que ellos no han elegido. Vosotros es el mundo de sus papás. Sois 4 hermanos. Sí. Tu madre tuvo 4 hijos, un aborto, y cuentas en el libro que dedicas el capítulo a tu madre, un capítulo que nos ha sorprendido muchas de las cosas que cuentas. Dice, entre la crianza de la prole y las noches de insomnio entró en una depresión profunda. Un día, según me contó mi abuela, mi madre me sacó por la ventana cuando yo era un bebé, sosteniéndome en el vacío. ¿Qué pasó con tu madre? ¿Qué le pasó a tu madre? Bueno, pues que tuvo una depresión. Esto era una enfermedad que entonces no se calibraba. Es que, claro, aquí hay hay una cosa que es la depresión que maneja la gente de la calle, que es estoy deprimido, que es un adjetivo que se usa, que se ha generalizado. Y otra cosa es la depresión clínica, claro, que es una enfermedad muy grave. Evidentemente. Entonces esto es lo que mi madre tuvo, y bueno, pues tuvo una depresión y por lo visto pasó eso. Bueno, yo no era consciente de eso. Pero claro, pues entonces eso, claro, marcó nuestra infancia en la medida que mi madre pues no estaba bien. Y yo cuando leía este capítulo pensaba también en tu madre, en tantas mujeres que tuvieron que pues, ser madres de muchísimos hijos, estar por la casa, en muchos momentos se sentían muy solas, los maridos estaban todo el día trabajando. En el papel de la mujer de aquella época, ¿cómo recuerdas tú no solo la figura de tu madre, sino el de la mujer? Bueno, se parecía mucho más al mundo talibán que el de ahora. Y esto no es una exageración. Es decir, yo he conocido un mundo donde las mujeres, cuando había hombres, no hablaban. Y desde luego en ningún caso opinaban. Por eso. Esto era así. Sí. Es decir, y además lo veía constantemente. Vamos a ver, mi madre estudió la carrera de farmacia, que entonces estoy hablando de tiempos remotos. Yo tengo 61 años ya. Entonces las mujeres no estudiaban y menos hacían estudios superiores. Pero entonces en la farmacia de mis padres estaba lo que se llamaba la rebotica, había una estufa de carbón y había muchas sillas. Entonces los vecinos así un poquito amigos de la casa, pues entraban, hola, ¿qué tal? Pasa. Entonces no iban a comprar nada, entonces se sentaban allí, yo estaba haciendo los deberes y allí estaban sentados, siempre hombres. Nunca jamás entró una mujer, a no ser que viniera acompañada de un marido, pero en cuyo caso con un papel discreto y siempre callada, claro. Entonces allí se dirimían todo tipo de asuntos, pero insisto, la mujer no tenía un papel ni bueno ni malo, no existía. Lo que pasa es que nosotros estamos programados para una resistencia mucho mayor de lo que nos envía el destino. Es decir, ten en cuenta que hace 2 días estábamos en las cavernas, que eran todavía circunstancias más adversas. Con esto te digo que las mujeres no eran de una raza especial. Lo que pasa es que efectivamente, como dice el refrán, que Dios no te mante lo que eres capaz de aguantar, ¿no? Las mujeres llevaban una carga espectacular encima. Sí, la llevaban pues... Lo hacían por sus hijos. La maternidad era al final su salida, ¿no?, a todo esto, ¿no?, y su consuelo, porque ni siquiera tenían la posibilidad de separarse de su marido, ni muchísimo menos. Entonces les había tocado ese rol y todo lo enfocaban en los hijos y en la crianza. Porque yo pensaba que, digo, Wyoming ha escrito este libro sobre su infancia, sobre su madre, ha podido hablar abiertamente de esta depresión que pasó, posiblemente en muchos momentos en silencio, en otros quizá, como era farmacéutica, pues de una forma más pública, con todo lo que eso conlleva en un barrio, en la prosperidad, en Madrid y tal, pero ¿cuántas mujeres deberían pasar
depresiones similares, ¿no? Y las tuvieron que vivir Sí, en bueno, silencio. no, la depresión clínica es complicada. O sea, mi madre estaba ingresada en un hospital. Sí, sí. No era una cosa de que No, sobrellevaba la depresión. No, cuando estaba en crisis depresivas, pues estaba directamente ingresada en un hospital. Esto es una cosa de lo que yo nunca he hablado y al hablar me quito un peso de encima, porque además nosotros que éramos pequeños, en casa nos decían que de esto no se podía hablar. Es que en aquella época se podía hablar de muy pocas cosas. O Bueno, casi todas de las esta no. familias hablaban siempre de lo mismo, porque había tantas cosas que posiblemente eran las importantes, que hubieran merecido una conversación en la familia. Que Sí, quedaban bueno, también se trataba un poco ocultas. de proteger su Claro. imagen, ¿no? Porque claro, la cuestión era tu madre está loca. Entonces, claro, esto no era muy asumible, y menos en el entorno social. Entonces, bueno, pues a mí nos tensaba mucho Claro. el hecho de que decían, porque nosotros éramos personajes muy conocidos, porque éramos los de la farmacia. Claro. Mi barrio era un pueblecito, no había llegado el metro, y estábamos en el centro comercial, Sí. que era una calle, que no estaba la ferretería, la lechería y tal. Entonces, claro, cuando tu padre te decía, y nos preguntaban por mi madre, ¿y tu madre dónde está? Que no la vemos. Entonces yo tenía que decir, ¿está bien? Y yo, claro, decía, ¿cómo que está bien? Está bien, pero ¿dónde está? ¿No? Entonces yo ahí me quedaba bloqueado, y esto sí que de pequeño Caramba. esas cosas tan raras sí te marcan más que la desgracia en sí o la falta Sí, de... sí. Era que estabas en un mundo que tú no sabías ni qué significaba, ni por qué te tenías que comportar así, y sobre todo era una cosa que como no dominabas ni controlabas, pues entonces ahora ya sí, pues mira, puedo escribir con tranquilidad de ello. Y cuando lo has Soy un señor escrito mayor. con tranquilidad, ¿cómo te has sentido? Decías, me he sentido quizá un poco liberado. Pues sí, liberado porque yo nunca he hablado de esto con tranquilidad. Es que directamente no hablaba de esto. Luego ya se te queda. Sí. Hay cosas que cuando las reprimes, es que supongo yo que le ocurrirá también a las mujeres que exigen el camino de la virtud y se hacen monjas, que llega un momento en que ni siquiera se reprimen. Para ellas el sexo es una cosa que es como cazar osos polares, algo que está en otra dimensión. Pues a mí me pasa, esto me marcó toda la vida, entonces es una cosa de la que nunca hablo porque tampoco veía yo el momento. ¿Y cómo fue que estudiaste medicina? ¿Fue por la farmacia, por la influencia de los medicamentos en tu entorno? Sí, fue una doble cosa. Por un lado, yo venía de una generación donde además se decía mucho, o a estudiar o el mono. El mono, lo que llaman también en los barrios macarras la Mono- funda. mono de trabajo, sí, sí. Exacto. Entonces era... que entonces se decía el taller, que ser un mecánico de puta madre, pero entonces era como... porque no pagaban, fundamentalmente. Entonces, entonces yo venía de una generación que por primera vez tuvo acceso a los estudios superiores. Tú hiciste COUIA. Yo hice ya el COU. Sí. Pero un poquito antes y entonces, la universidad era gratuita, un ejemplo para los poderes públicos, a ver si volvemos de una puñetera vez a dar oportunidades a la gente que no tiene dinero. Y la universidad era gratuita, yo aunque venía de clase media, estaba tomada completamente por los hijos de la clase obrera, que podían permitirse tener hijos sin trabajar. Entonces se tomó, la universidad se tomó. Les ha dado mal resultado, porque han visto cuál ha sido el resultado, entonces ahora lo han vuelto a restringir. Pero entonces yo tenía la doble función. Primero, para mi familia era importantísimo que yo pisara la universidad. Y para muchísimas familias. El hecho de tener un hijo en la universidad tenía otro sentido completamente distinto. Y lo segundo era que como mi madre era farmacéutica, pues yo estaba ya pegado a eso. Yo tenía dos hermanos mayores que estaban estudiando farmacia y yo ya por no estudiar también farmacia, pues me metí a estudiar medicina. Pero claro, era una alternativa mejor que la del mono. Hombre, volviendo a la comparativa actual, en aquella época tener una carrera universitaria era sinónimo a mi hijo va a encontrar, cuando acabe la carrera va a encontrar trabajo. Si no lo encuentra antes, ya hay compagina trabajo y carrera. Eso pasaba. Ahora, el mensaje que en muchas ocasiones hay que darles a nuestros hijos cuando acaben los estudios es búscate la vida a ver si hay suerte, ¿no? Porque... Evidentemente, yo cuando terminé la carrera tuve la total seguridad y acerté que nunca me iba a faltar de nada. Esto era así, Sí. esto era así. Yo sabía que yo terminé en el año 82, estuve 10 años, pues lo dejé, me hice hippie, en fin. También se podía hacer, o sea, que podías ir y Sí. volver. Ahora te ponen todo tipo de pegas, pero bueno. El caso es que cuando yo terminé, yo tenía esa total seguridad y se cumplió al 100%. Yo sabía que si un médico se moría de hambre, antes iban a pasar por la piedra otros millones, con lo cual era un gran consuelo. Entonces, mira, ya estoy de hippie. Aquí sí. estás de hippie a tope, ¿eh? Sí, cuando había playas vírgenes, fíjate, eso es una playa que ahora está... ¿Una playa dónde debe ser En la esa provincia playa? de Cádiz. En la provincia de Cádiz. Fíjate, ahora si es viéramos una- la misma playa ahora, es una maravilla, pues sí. ¿cómo sería? Pues sí. Pues construida El por mundo todos era... lados. Todavía no había ecología, pero tampoco había tanto maltrato. Entonces, y entonces en la universidad yo tuve, gracias a eso, tuve la opción de elegir. Es decir, como se me quitó la neurosis de renta, porque yo ya tenía la vida asegurada,
empecé una carrera artística que me ha dado muy buen resultado. Pero que no solo eso, sino que es que además el hecho de tener carrera me ha dado trabajos en sitios donde no tiene absolutamente nada que ver. ¡La tele! Exacto, en la tele. Claro. Tú estabas haciendo ahí un casting y te decían, ah, pero tú eres médico, sí. Pues oye. Pues era un valor añadido acojonante. Claro. Pues no, eso se ha acabado. Pero lo solucionan de otra manera. Tú tienes pasta, tú te vas a una universidad privada de pasta y el porcentaje de encontrar trabajo, aunque tenga la cuarta parte de formación, se multiplica. O sea, con el pago te garantizan también la salida. Esto es el tema como está. En el capítulo dedicado a la globalización, dices, 40 años después de la muerte del dictador podría ser pertinente revisar qué pudo fallar de aquel cambio, ya que, no lo olvidemos, España fue el único país donde el fascismo no fue derrotado, permaneciendo en el poder durante 40 años, y más tarde elementos significados de aquel régimen ejercieron la dirección, la tutela y el control del cambio a la democracia, así como la redacción de la Constitución. Fue una transición tutelada por el fascismo. Por eso yo también te preguntaba antes que si quedaba algo también de aquella época, ¿no? Con los problemas políticos que estamos viviendo en estos momentos, con lo de que se dice en Madrid el problema catalán, ¿no? Revisar la Constitución. Bueno, hay sería gente lo que con Cataluña siempre ha tenido un problema, ¿eh? O sea, el problema catalán es un tema muy antiguo. Y además no sé bien por qué. Porque, por ejemplo, los vascos han tenido un grupo terrorista, se llamaba ETA, para los jóvenes que nos están viendo. Y entonces, quiero decir, los vascos tenían todas las papeletas para ser odiados. Ponían bombas aquí y allá y tal. Los catalanes siempre se han portado bien. Pues bueno, pues entonces, quiero decir, en el centro y en la península tienen casi una veneración homosexual hacia el vasco, ¿no? O sea, ni se les... Que yo estoy encantado, para mí el País Vasco es un sitio que me encanta. Para todos maravilloso, sí. Perfecto, pero no estaba ahí. El mal estaba allí, en Cataluña. Sí. Entonces, bueno, no sé. ¿Y tú qué lo atribuyes? Porque que nosotros desde aquí veamos o tengamos esta sensación es bastante común, pero que vengas tú hoy aquí y que digas, uy, vosotros sois los malos, es interesante que nos lo puedas contar desde tu visión, desde tu óptica. No, yo no pienso eso. Para mí Cataluña siempre ha sido un aliado en todos los órdenes, ¿no? Y yo en Barcelona he pasado los mejores momentos de mi vida, porque además yo he venido aquí como turista y no la he sufrido en lo malo. O sea, a mí los Mossos de Escuadra me traen sin cuidado. O sea, yo vengo aquí a darlo todo. Yo, de hecho, voy a tocar hoy en Badalona y hasta las 4 de la mañana me espera un día bastante complicado. Pero bueno, dicho esto, o sea, te he dicho que para mí eso era inexplicable. Pero todavía mucho más inexplicable es el mito de la España una y luego potenciar desde el centro la división total. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando Ramón Colom, que es catalán, fue, no sé cómo se llama, director general de Radio y Televisión Española, etcétera, sí. Pues hubo un grupo de catalanes, amigos míos, que trabajaban allí, y entonces le fueron a proponer que la TV3 se viera en Madrid. Y dijeron, bueno, ahora que tú, que eres catalán, porque, claro, tú tenías una pequeña parabólica que empezaban entonces, podía haber una televisión finlandesa y 2 italianas que salían tías en bikini, pero no podías ver la TV3. Pues a mí tampoco es que me hiciera especial ilusión, porque... Pero bueno, a ellos sí. Entonces... Dijo Ramón Colom, esto lo arreglo yo. Bueno, habló con la autoridad competente y dijeron, ni de coña. Es decir, ellos se gastaban muchísimo dinero en apantallar la señal, para que no se vea en Castellón, no ya en Madrid, para que no se vea 1 milímetro fuera de Cataluña. Entonces, por un lado, están con el mito de la España una, y por otro lado, fomentando permanentemente la división. Entonces, yo no sé en qué coño piensa esta gente, pero desde luego, en lo que es normalizar la situación, no. Yo creo que esto, como otras muchas cosas, como por ejemplo la cara que pusieron, yo recuerdo, voy hacia el caiga quien caiga entonces, cuando una tregua que anunció ETA, Aznar estaba en un acto público y pasó la típica imagen como cuando a Bush le dijeron de las Torres Gemelas. Sí. La cara del hombre era un poema, pero en ningún caso le hizo ilusión. Entonces uno se plantea, dices, es que hay gente que vive de la confrontación. Te puede costar creerlo, pero esa es la conclusión que yo he llegado con los años. Que hay gente que esto ya le va bien. Es decir, cagándose en Cataluña, obtienen votos en otros sitios. ¿Por qué? Pues que a veces es tan miserable la política como eso. Ya. ¿Tú crees que Podemos, por ejemplo, acabará aceptando, si es que un día llega a gobernar, el referéndum y hará lo que dice? ¿Me preguntas todo Podemos? Te pregunto Podemos porque ha sido, digamos, que el partido político de ámbito español que más ha defendido el referéndum. Aquí bueno, sí, ellos lo que dicen es que habría que consultar a la gente a ver qué piensa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también. Hay un artículo de la Constitución que dice que el Ejército garantiza la unidad del Estado español. Yo creo que el Ejército no garantiza absolutamente nada. Y hasta que no sumamos que el Ejército es un empleado
de este Estado democrático que llamamos, pues esto no funciona. Esa es la razón por la que, por ejemplo, el PNV no votó en la Constitución, porque dijo que ese artículo había que quitarlo. Y a mí me parece que es un artículo que hay que quitarlo también. Y a mí, bueno, yo si alguien quiere formar parte de un Estado, que sea porque quiere estar. Pero si la cosa va con armas o con tanques o con coacciones, pues yo en ese bando no estoy, desde luego. ¿Tú cómo crees que acabará esto? Bueno, no lo sé, pero tampoco me preocupa, ¿eh? Yo ese problema no lo tengo. A mí me preocupa más la subida de la cerveza en los bares, el no sé qué. Yo quiero decir que yo voy a Londres o voy a Ámsterdam y lo que encuentro es un país remoto. Y Cataluña lo encuentro muy cercano, pero que me trae totalmente sin cuidado esta historia y yo no quiero... Quiero decir, esto les libra de hablar de otras cosas, pero también en Cataluña, ¿eh? Quiero decir que Cataluña no tiene ninguna razón para tener la peor sanidad de este país. No tiene ninguna razón. Y no tiene ninguna razón para que no haya ni una sola carretera gratuita, ¿no? Quiero decir que en todo el Estado español pues se hicieron autovías y resulta que cuando llegas aquí decidieron que no, que era mejor la colaboración público-privada. Y cuando se acabó ya el chollo y ya estaba amortizada la carretera, les dieron otros 30 años. Quiero decir que también hablar de estas cosas va bien a todo el mundo, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar para los ciudadanos. Nos hemos quedado los 17 años, sí, así que cuando escribas a partir de los 17, que es cuando eso que decíamos antes en empezar, ¿no? Que mirar la vida desde un primer plano quizá da más vértigo, pues volvemos a encontrarnos. Gràcies, Wyoming, per acompanyar-nos hoy a Divendres. No hemos hablado de la corrupció, però de la corrupció ara en parlaran de seguida. No, eso es un programa de... Esto sería una marató. Una marató, de 48 horas. sí. Ara de la corrupció en parlaran els tertulians de la Riera. Fins ara.